Hola amiguitos, les voy a contar el cuento de la Caperucita Roja. Ponga mucha atención y miren, había una vez una niña llamada Caperucita Roja y se iba a dejarle unos deliciosos panes a la abuelita, pero la mamá le dijo: pórtate bien, Caperucita Roja, obedece las palabras de tu mamá, no te distraigas en el bosque porque en la tarde aparece un lobo feroz y si desobedeces a la mamá te puede comer. Y la Caperucita se fue cantando la 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 la. Se detuvo a coger florcitas. No obedeció a la mamá, no obedeció. Y de pronto, miren quién sale por ahí. ¿Quién sale? ¿Quién sale? ¡El lobo feroz! Y el lobo le dice: hola, Caperucita Roja, ¿qué haces? ¿A dónde te vas? Mi mamá me dijo que no le haga caso al lobo, pero... ¡Hola, amigo lobo! ¿Cómo estás? Amiguitos, ¿le hago caso al lobo o no le hago caso al lobo? ¡No! O mejor sí. No, mi mamá me dijo que no le haga caso al lobo, porque el lobo es muy malo. Y el lobo insiste. Hola, Caperucita, ¿a dónde te vas? Me voy a la casa de mi abuelita, es que está muy enfermita. Y me voy a dejarle unos deliciosos panes que le mandó mi mamita. Pero mi mamita me dijo que no te haga caso, lobo malo, porque tú me puedes comer. Yo no soy malo, Caperucita, te voy a enseñar por dónde es el camino más corto para que llegues a la casa de tu abuelita. Entonces, el lobo, tú sí eres mi amigo. Sí, Caperucita Roja, yo soy tu amigo. Entonces el lobo que mi mamá me dijo era otro lobo, porque este lobo está bueno y dice que es mi amigo. Y me voy, señor lobo, me voy por el camino que usted me indicó, me voy cantando la 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 la. Abuelita, no me abre, me voy a seguir cogiendo florcitas. La 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 la. Abuelita, ábreme la puerta. Sí, ¿quién es? Soy yo, tu nietecita, Caperucita Roja. Sigue, Caperucita, sigue, la puerta está abierta. ¡Auxilio! ¡El lobo me come, auxilio! La la. Me voy a ver si mi abuelita me abre la puerta. Abuelita, soy yo, Caperucita, ábreme la puerta. Siga, hijita, siga. Hola, abuelita. No es abuelita. Qué raro, mi abuelita. Niños, es mi abuelita. Pero miren. Abuelita, ¿por qué tienes esos ojos tan grandes? Son para verte mejor, hijita. Niños, esa es mi abuelita.
orejas tan grandes? Son para escucharte mejor, Caperucita. Abuelita, abuelita, ¿por qué tienes esa boca tan grande? Es para comerte mejor. Ay, no le come, córrete, dígale que se corra la Caperucita, dígale, córrete. Ya llegó el leñador. Te seguiré, lobo. Corre, corre, Caperucita, que yo te salvaré. Le cogeré al lobo. ¡Ah! Sale mi abuelita, sale mi abuelita. Salgo yo, Caperucita Roja. Sale mi amigo el leñador. ¿Y quieren saber algo, amigos? Mi amigo Lobo dice que se va a portar bien, que ya no va a pelear con los amigos, que con los amigos no hay que pelear. Y el señor Lobo le da un abrazo a la Caperucita, a la abuelita, al leñador, y todos son amigos. Y colorín colorado, que esta historia ha terminado. ¡Chao!